No podemos partir sin recordar lo que ocurrió en este mismo estudio con Alejandro Ayun el pasado 22 de junio en el año 2019, cuando por aquí tuvimos la mala idea de preguntarle cómo se viene el fin de año, y con el nivel de exactitud, esto fue lo que dijo Alejandro Ayun en aquella oportunidad. A ver. Se espera ante una tremenda catástrofe. Siempre, por muy grande que sea, no van a pasar de los 30, pero en una población demasiado grande donde debería ser mucho más. Y este número de acá, que es la unión de este número con este, habla de una tensión. Esto está tenso. Esto es un elástico que se está estirando cada día más. Y a medida que nos vayamos acercando a noviembre, la tensión va a ser mayor. Pero ¿se va a cortar o puede que zafemos? Ese es el problema. ¿De qué va a depender de que esto o se corte o vuelva a su lugar? Porque esto tiene dos opciones. Es como cuando tú estiras un elástico, o se corta o pega el latigazo y se vuelve a su lugar. Ahora, ¿ya? Esto que nos estás contando, Alejandro, con respecto al clima, ¿se puede también adaptar a las relaciones humanas, todo esto de la tensión del elástico que se estira hasta noviembre? Estamos en todas las relaciones con cosas que de la noche a la mañana parecieran ser afortunadas, pero algo hace que dé el vuelco para probar qué tan afortunadas son. ¿Y lo necesitamos para aprender? ¿Todavía el ser humano necesita de este latigazo para poder pararse y volver a decir, ¿sabes qué? Me paré y me paré mejor. Si este es el sol, antiguamente, ¿qué representaba el sol? ¿Cuál era la representación que tenía el sol? Era el dios. Era Dios. Era Ra. Entonces, esto representa a Dios. Que de la noche a la mañana genera una tensión, porque no hay otra manera en que uno pueda volver a. ¿Cuándo tú vuelves a Dios? ¿Cuándo tú vas a rezar? ¿En qué minuto tú te acercas? Cuando ya estás atorado, cuando ya no das más. Entonces, hay una tensión. O sea, es como volver al origen. Sí. ¿Pero qué representa esto también? Volverse discípulo. No, volverse discípulo. Como estos son los dos. Y también es un fin de ciclo. Sí, los dos apóstoles. Exactamente, volverse discípulo. Y discipular algo implica seguir un mensaje. O sea, aquí hay un mensaje que hay que entender. Y el mensaje es que precisamente nos tenemos que aprender a integrar más en virtud. Sí, Alejandro, mira. Oye, ahí estamos viendo ese video que es bien impresionante, Salfate, tú viviste ese momento, porque para darle contexto, para que la gente entienda, estaban hablando del colapso del planeta, ¿cierto? Como el clima está empezando a colapsar ciertas cosas, y uno lo podría llevar a la fecha. Alejandro, tú hablabas de noviembre, uno podría decir, oye, en noviembre se especula de que habría sido el paciente cero, efectivamente. Por ejemplo. Y esto, en caso de no ser artificial, ser natural, también podría ser una señal del planeta. Además que hay que entender que, Alejandro, déjame decirte que nosotros comenzamos a hacer una cita periódica contigo y tú adelantaste a la perfección el estallido social, de quién venía y qué es lo que iba a cambiar. Y de ahí comenzamos, cuando esto comienza a suceder, de qué se viene para adelante. Y aquí hablamos respecto al balance natural del planeta. Michael te hacía una pregunta. ¿Tú veías en estos números o era posible extraer de estos mismos la posibilidad de que a través de manera artificial o natural se iba a dar la contingencia de pandemia que hoy día nos atañe a todos? Bueno, por lo general, en el proceso numerológico que en otros programas y en otros canales, por enero más o menos, veía de que en algún minuto antes de mayo, porque obviamente todos los ciclos empiezan en noviembre de un año y terminan en mayo del año subsiguiente. Y siempre hay una concentración. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el Así Somos, incluso en ese tiempo yo le decía, mira, nos falta poco para que mayo llegue, y cuando mayo llegue va a dar un colapso no menor, y después de ahí vamos a tener que esperar hasta el próximo año, a mayo del año siguiente, porque ahí viene otro proceso también que va a ser un poco complejo. Y claro, uno va determinando procesos. Por ejemplo, en algún minuto hablamos de que se iban a cerrar las fronteras, de que iban a haber situaciones restrictivas, de que iba a haber situaciones muy complejas. El número 21, que era la sumatoria del 19 más el 2, el 21 por lo general es una burbuja en la cual algo se tiene que cerrar y encerrar para resguardar un proceso en algún minuto como una forma de compresión. Y eso es producto precisamente de poder generar el que el proceso se vea custodiado de situaciones que en el entorno puedan llegar a generar algo muy complejo, algo muy difícil. Claro. Es un más o menos va viendo de que hay algo que en algún momento se tiene que encontrar, porque el número 19
interpreta lo que es lo sano y lo saludable. Nada se sabe si está sano y saludable sin que lo compruebe. Pero justo venía el 20, que es la muerte. Y por lo tanto, para comprobar qué tan sano y tan saludable algo está, la muerte entra a definir el proceso como tal. Y ahí es donde se conjuga, entre noviembre del año pasado, el número 20 que empieza a ingresar y el número 19 que ya empieza a preparar para salir ahora en mayo. Y por eso ahora es donde está más concentrada la muerte, para poder definir qué es lo que queda de lo sano y lo saludable y terminar ese proceso y empezar lo que se llama la liberación del karma, porque el número 20 en sí, que representa el final de un proceso, el término de una etapa, la conclusión de un periodo para iniciar un nuevo paradigma. Claro. Y eso genera precisamente este tremendo choque entre lo sano y lo saludable, entre la muerte que viene a regenerar el proceso y a generar este cambio no menor. Alejandro, sí, hace mucho sentido también tus predicciones con respecto a que en mayo iba a haber un gran colapso. De hecho, es lo que estamos viviendo por estos días, no tan solo en Chile, sino que en el mundo entero. Ha sido el mes más complicado en términos de contagiados por COVID-19 y también de muertos. También tú hablabas que el año de 19 representaba a Dios y a seguir un mensaje. ¿Tiene que ver también ese mensaje con lo que estamos viviendo hoy día como humanidad en torno a esta pandemia? ¿Tiene que ver también ese número con lo que nosotros tenemos que aprender como sociedad hoy día? Exacto, o sea, tiene que ver mucho con el cómo empezar a trabajar un nuevo paradigma, porque todo este es el comienzo de lo que nos queda de aquí al 2025. O sea, hay todo un proceso, esto es el puntapié inicial. Oye, bastante largo. 2025. Pero, o sea, ¿recién estamos partiendo todo esto, Alejandro? ¿O se va a ir mutando específicamente No. la pandemia? Este es el comienzo de un proceso de preparación, porque de aquí al 2025 se tiene que regenerar y se tiene que proyectar un nuevo paradigma, que desde ahí, desde el 2025 en adelante hasta el 2050, ya tiene que estar sentada y asentada la base en la estructura y en la construcción de un nuevo proceso en que la humanidad va a desarrollar distintas condiciones y acciones para poder avanzar, digamos, hacia algo más integral. Pero podríamos decir que este inicio, Alejandro... Es un proceso bastante dramático, que es dramático en sí. Vuelvo a insistir, porque es el choque. El sol, o sea, el número 19 representa lo vital y el número 20 representa la muerte. Por lo tanto, la vida contra la muerte se están confrontando para poder generar, a razón de este proceso, una transformación muy profunda, que yo lo he simbolizado varias veces desde noviembre del año pasado hasta ahora, en muchos lugares donde he ido, con lo que pasó cuando empezó el periodo del Éxodo, y la noche anterior de empezar el Éxodo, Moisés encierra a su gente en la casa. El ángel de la muerte. Marca su casa. Exactamente, porque en la noche pasó la muerte, y de ahí, digamos, al otro día ya se empezó este éxodo hacia algo mejor. Maestro, y esto no es distinto a eso. Fíjate que muchas cosas, tú estás haciendo este parangón con respecto de cómo los números, por supuesto que por ciclos se van repitiendo, y lo que pasó en la última plaga en Egipto, en la liberación del éxodo del pueblo israelita, es que la gente se ve obligada a guardarse. Hace esta pequeña y concentrada cuarentena con un resultado de muerte de todos los primogénitos, y finalmente ese mensaje que está en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, se repite hoy día calcado en la relación de aquellos que están dispuestos a hacer caso o a mandarse a guardar, obviamente, y con relación a aquellos que afuera son atacados por esta peste. ¿Hay algo más que dijiste en aquella época del año pasado, Alejandro, que a muchos les interesa este tema, que tiene que ver con la Schumann, que es la percepción del tiempo? Que comienza a andar todo más rápido, empieza a cortarse. Para algunos probablemente en linterna se debe sentir estos primeros meses como un tortuoso infinito que parece no acabarse nunca, pero comienzan a acelerarse los procesos. ¿Me puedes explicar un poco más de cómo se dio, cuando tú lo anunciaste el año pasado, del cambio de percepción del tiempo y esta aceleración de acontecimientos? A ver, en julio más o menos del 98 se genera un salto, digamos, cuantitativo y cualitativo del tiempo, a razón de que esto hasta el 2025 debería ser en donde el tiempo, en cuanto a percepción y a sensación, tiene una vibración distinta. A raíz precisamente de lo que a partir del 2017 se empieza a abrir una apertura respecto a lo que es la energía cósmica en general.
O sea, se empieza a generar todo un proceso de abrirse al cosmos para poder integrar todo eso en una energía mucho más, digamos, potencial. Y eso hace que precisamente estemos viviendo esta percepción del tiempo, pero no solamente como percepción, sino que como algo que evidentemente está mucho más agitado y mucho más, digamos, de alguna manera más acelerado, pero porque es un proceso de este salto que da de un 7.4 a un 7.8 más o menos, por poner un ejemplo. Y que eso en algún minuto tiene que volver a su estado, digamos, como original, a raíz de que nos vayamos acercando a esta reconexión que tenemos que tener con una situación cósmica mucho más integral, y que eso va a generar que se empiece a provocar, que también lo habíamos hablado en algún momento en el Asesomo, toda esta conexión con lo que es el universo en general, con nuevas apariciones y con nuevas formas de poder integrarnos y conectarnos, digamos, con todo eso. Alejandro, entendiendo esto y agarrando lo que tú decías hace un rato, que no lo quiero dejar pasar, de que esto va a ser un proceso del 2020 al 2025, muy breve, ¿podríamos entender o creer que este choque entre la muerte y la vida, que decía al principio del 2020, va a ser lo más potente que vamos a vivir y después vamos a estar como una especie de velocidad crucero un poquito más tranquilo, o esto es una escalada que empieza a subir y recién se calma el 2025? A ver, esto va a tener distintos... Precisamente está llevado por esta situación que esto que estamos viviendo ahora tiene un proceso de aquí a septiembre, ¿ya? Esto es puntual. Sí. Lo que pasa es que acaba de entrar ahora el 11 de mayo, acaba de entrar Saturno en Acuario. Cuando Saturno hace eso cada 30 años, genera las grandes revoluciones y cambios que hace que muchas cosas que han estado pendientes por resolverse, por solucionarse, empiecen a generar y a formar un cuerpo, porque después vuelve nuevamente Saturno a entrar en Capricornio, y cuando lo vuelve a hacer, porque tiene que salir después de 2 años y medio que estuvo ahí. Saturno es el maestro eleccionador, que dice que la letra entra con sangre. O sea, si la persona no entiende de una manera, va a entender igual de otra forma. A la fuerza. Y por lo tanto, con sangre la letra va a entrar mucho más profundo. Entonces, todo este azote que viene dando, aquí ahora está el proceso de que al estar así, como estamos ahora, que Saturno está en Acuario, empieza a generar lo que se llama la transformación del pensamiento en algo en donde el ser humano empieza a generar una nueva visión del proceso que tiene que vivir para poder desarrollar nuevas formas de integrarse, nuevas formas de complementarse con todo. Y eso va a implicar que a septiembre este proceso de a poquito vaya, digamos, generando una nueva proyección hacia algo mucho más estable. Es probable que en septiembre, por ahí, por el 24 de septiembre, tengamos alguna novedad interesante respecto a este tema puntual que estamos viviendo. Todo lo que de aquí para allá se diga es un acercamiento especulativo a la verdad que en algún momento se va a pronunciar en septiembre. Bueno, a ver, Michael había adelantado, porque yo creo que toda la conversación va a ir dirigida a qué va a pasar de aquí en adelante. No puedo dejar de mencionar algo que, como siempre, lo que pasa es que estoy acostumbrado, que conozco tanto tiempo a Alejandro, sobre este pronóstico que él hace el 4 de enero en el año 2020, ¿cierto? En curso, en un canal amigo, con respecto al tema de la pandemia, que quisiéramos revisarlo para que de aquí nos empecemos a enfocar a cómo se nos viene la mano. Ya tenemos una buena noticia donde podríamos generar un proceso de estabilidad a partir del 24 de septiembre. Es bueno para la semana y para los meses, Alejandro, te las dice, y el estallido social en octubre, ahí fue en octubre y todo lo demás.